Bienvenidos, queridos estudiantes. Mi nombre es Cindy Rosales y les estaré acompañando en esta video transmisión, la cual es competencia de la asignatura de Educación Cívica para el 10º año, con el concepto y ejemplos del régimen político, ideologías políticas, entre otros. Como objetivo principal o lo que se espera de este estudio es el reconocimiento de los conceptos de régimen político, democracia, dictadura, autoritarismo e ideología como fundamentales para la comprensión de los regímenes políticos en procura del fortalecimiento de sociedades cuya organización sea respetuosa de los derechos humanos de las personas. Hablaremos entonces, y como se dijo anteriormente, del concepto y ejemplos del régimen político, democracia, dictadura, autoritarismo, ideología, entre otros. Comencemos por aclarar los conceptos a tratar. Primeramente tenemos el concepto de régimen político, que es el conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder. Ideología lo vamos a definir como las ideas y valores concernientes al orden político, económico y social que guían los comportamientos políticos colectivos. La dictadura, que es una forma de gobierno contraria a la democracia, que es una forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo, o sea que la dictadura es lo contrario, el poder no reside en el pueblo. El autoritarismo, que es una forma antidemocrática de organizar el ejercicio del poder político basada en la concentración del poder en una sola persona o en un solo órgano. Elimina o reduce al mínimo la oposición y los procedimientos institucionales. El fascismo lo vamos a tener como una ideología autoritaria y nacionalista que proclama los beneficios de la desigualdad de clases, el derecho de las élites a gobernar y la supremacía del Estado y del partido sobre el individuo. Y el nazismo, que vamos a conocerlo como el movimiento político alemán, radicalmente antidemocrático y anticomunista, a favor del militarismo y de un nacionalismo extremo, opuesto totalmente a la democracia y al liberalismo. El fundamentalismo lo vamos a conocer como la ideología que rechaza la secularización de la modernidad, basado en la interpretación literal de un texto fundamental, por ejemplo, el Corán. El liberalismo lo vamos a conocer como una ideología que propone que el gobierno sea reducido e intervenga lo menos posible en la vida económica, política y social de la población. Cuando hablamos de populismo, hablamos de un régimen político nacionalista con rasgos autoritarios que ha existido en América Latina, por ejemplo, en la Argentina peronista. Entre los regímenes políticos más comunes a nivel mundial tenemos la democracia, la dictadura y el islamismo. Iniciemos hablando por lo que conocemos o por lo que se supone que conocemos o debemos conocer y vivimos, que es la democracia, el régimen político democrático. La democracia tiene su origen en la antigua Grecia durante el siglo V antes de Cristo. Sin embargo, lo que conocemos hoy día surgió producto de las ideas de la Ilustración durante el siglo XVIII, donde se plantearon principios de libertad, igualdad, soberanía, derechos y otros, sobre todo en Europa Occidental y América. Vimos pasar la Revolución Francesa, vimos pasar la independencia de las 13 colonias y la independencia de América con estos principios de libertad que se tradujeron en la democracia que hoy conocemos. Entre las principales características que tenemos y que todo costarricense debe conocer, debe valorar, debe defender, este, tenemos que el poder reside en el pueblo. Esto es muy importante y es la característica principal de una democracia. ¿Cómo reside en el pueblo? ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Cómo se hace eso material? Por medio del sufragio. También se dan elecciones periódicas para elegir al poder ejecutivo y legislativo. Es pluripartidista y quiere decir que al menos existen dos partidos políticos que se disputen el poder. El partido ganador ejercerá el gobierno hasta las siguientes elecciones y no pueden alterar el periodo de gobierno que se está ejerciendo y se da el derecho al sufragio, con estas características tan importantes que debemos reconocer. Por ejemplo, el sufragio debe ser secreto. ¿Qué quiere decir secreto? Bueno, que ninguna persona puede saber por quién o por qué usted votó, por qué partido usted votó. Entonces, ¿por qué es importante que sea secreto? Porque me libra de coacción. A usted le pueden llegar y decir, vote por este, si no lo pego. Y usted le dice, está bien, voy a votar por ese. Es secreto, usted va a votar y no le pueden pegar cuando usted sale. ¿Me explico? La democracia debe garantizar, o las instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones, debe garantizar
que su voto sea secreto totalmente. Y ahí es donde entra en tela de duda y de juicio un voto electrónico, porque en tecnología todo se sabe, todo se puede saber, todo se puede revelar. Entonces, puede y existe la posibilidad de saber por quién usted votó en un voto electrónico. Es muy delicado y como sociedad debemos ser muy vigilantes de que no nos impongan este tipo de sufragio universal, que todos los ciudadanos de un país cumplan con los requisitos mínimos y puedan votar, ¿ok? Puedan ejercer el voto. Es importante porque eso permite la representación, permite que todos los grupos sociales sean representados, porque se supone que usted como ciudadano va a ejercer un voto responsable, es decir, se va a informar, va a conocer los partidos políticos y sus propuestas y va a decir, ok, me parece este o no me parece este. Este representa mis proyectos a futuro, representa mi grupo de valores, representa mis creencias, voy a votar por él. Es muy importante, chiquillos, que cuando voten no se dejen llevar por el cuento de vamos a ayudar a los pobres, porque si usted vota por un partido así, quiere decir que en realidad usted pretende ser pobre toda la vida y necesita un partido que le mantenga. Entonces, ese tipo de discurso populista de ayudar al pobre tiene por detrás impuestos altos, malas administraciones, malversación de fondos, porque estamos ayudando a pobres y pobres es una palabra muy general y no estamos buscando que la población mejore económicamente, sino que continúe pobre para que sigan votando por mí. Importante, voten por el partido que represente sus metas, sus proyectos, sus planes a futuro, porque usted no toda la vida quiere ser lo que es ahorita, supongo. Usted quiere mejorar. El ser humano debe mejorar todo el tiempo. Entonces es importante esta característica universal, representatividad. Si el voto no es universal, es decir, si no toda la población, todos los ciudadanos no pueden votar, entonces a quien se elija no necesariamente va a ser el que represente los intereses de la población. Muy importante. Igualitario. Cada uno de los votos emitidos tiene el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto mi voto simple mortal como el del gerente del Banco Central o de donde sea, vale lo mismo. Uno, libre, nadie puede ser obligado a ejercer el sufragio en favor o en contra de otro partido político. Directo, cuando el voto emitido elige directamente el ganador de la contienda, se habla de que el voto es directo. Por ejemplo, nosotros elegimos directamente al presidente. El indirecto, por el contrario, elige usted representantes que luego van a elegir al ganador de la contienda. Esto ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Esas son algunas de las características de un régimen político democrático. Hay más muy importantes como la libertad de expresión eh, representada o materializada por medio de la libertad de prensa. O sea que la prensa no debería ser pagada por ningún partido político ni por ningún grupo de poder, porque si no ya no tendría esa libertad para expresar lo que se debe expresar e informar lo que se debe informar. En una dictadura ocurre lo contrario, ¿verdad? A la democracia, el poder es ejercido en torno a un solo individuo, no existe división de poderes, se utiliza la fuerza para quienes se oponen a ese régimen, se cae en el autoritarismo, no existen mecanismos para que otros partidos logren llegar al poder, y lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, eliminan a la oposición, entonces, pues usted puede poner en la oposición alguien que no es opuesto realmente y ganar usted siempre y manipular los resultados. Entonces, eso es una dictadura, es una forma indeseable de gobierno donde la mayoría de personas son víctimas del abuso de la autoridad. Los derechos humanos son violados constantemente. También es un régimen político indeseable. También tenemos el régimen político islámico. Se estudia porque es un alto porcentaje de la población mundial que vive en un régimen político islámico, en especial Oriente Medio, África incluso, y algunas zonas de Asia. Entonces, acá se dan formas políticas donde se sigue el Islam, ¿ok? El Islam es una religión surgida en el siglo VII en el desierto de lo que hoy es Arabia Saudita, cuyo profeta es Mahoma, el famoso Mahoma. Este
va a tener un libro sagrado que es el Corán. No hay separación entre religión y política. Se aplican las normas del Islam como principio de ordenamiento y de convivencia. Algunos países islámicos, por ejemplo, son Arabia Saudita, Pakistán, Turquía, Palestina, Siria, entre otros. Existen diferentes formas de gobierno islámicos, democracias parlamentarias, monarquías absolutistas, monarquías parlamentarias, dictaduras, repúblicas federales y otras. En esto los derechos de las mujeres no se encuentran equiparados a los de los hombres y los derechos humanos fundamentales no son necesariamente válidos como la libertad de expresión, circulación, asociación política, entre otros, por lo cual, de alguna forma, para nosotros acá en Occidente es un régimen político indeseable. Este, vamos a tener entre los regímenes políticos indeseables adicionalmente el autoritarismo, el populismo y el comunismo. Entre el régimen político comunista vamos a entender que es una forma de gobierno basada en los ideales del socialismo. Es, este socialismo surge o es un conjunto de ideas propuestas por Karl Marx y Federico Engels en su manifiesto comunista, ¿verdad? Este documento criticó la Inglaterra industrializada, pero en la práctica nunca se aplicó en Inglaterra, por tanto es un modelo utópico que en la práctica se denomina socialismo. Y vamos a entender entonces el socialismo como el conjunto de ideologías que proponen la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción, es decir, que no haya propiedad privada, que todo esté bajo la administración de un Estado. Y ojo porque es delicadísimo, porque cuando usted administra algo por lo que no pagó, por lo que nunca va a tener que pagar personalmente, se cae en justamente una administración pésima de los recursos que termina llevando a la quiebra a las naciones. Ese es el problema y el peligro de darle mucho poder también al Estado, ¿verdad? Que el Estado al administrar tanto, tanto por lo que no va a pagar, pues pasa lo que ocurre ahorita en la Asamblea, que quieren pedir constantemente préstamos y préstamos y préstamos que al final en apariencia ellos nunca van a pagar, solamente tal vez no los lleguen a pagar si se van del país después de ejercer el gobierno. Pero si no, vamos a tener que pagar todos a lo largo de los años por medio de impuestos y de un costo de la vida más caro. Entonces es muy delicado este asunto en el que se le da tanto poder al Estado, que es lo que propone el socialismo. Generalmente se da el unipartidismo porque eliminan a la oposición y trata de eliminar por la fuerza el sistema capitalista y en su lugar instaurar la dictadura del proletariado. Eso es comunismo. Perdón, nos lo venden como, ay, vamos a ayudar a los pobres, todos iguales, todos igual, sí, todos igual de pobres en realidad. Es muy delicado, por eso les insto a que se aferren a los principios democráticos y que siempre busquen un representante y a una asamblea también representante que represente realmente sus proyectos y planes a futuro. No solo la persona que es ahorita, que tal vez tiene alguna necesidad económica, una necesidad, sino que también la represente al futuro empresario, al futuro dueño de esa microempresa o gran empresa, para que realmente usted vea progreso. En el régimen político autoritarista es una forma antidemocrática de organizar el ejercicio del poder político basada en su concentración en una sola persona o en un solo órgano. Se suprimen los derechos ciudadanos y hay gobiernos democráticos que utilizan la fuerza para gobernar que se pueden llamar autoritaristas. La policía, pero sobre todo el ejército, se aprovechan de su posición del poder, se eliminan las votaciones o se realizan con corrupción y de eso hay muchísimo en América Latina. Y algunos ejemplos de estos regímenes autoritaristas son la Alemania nazi, la Italia fascista, pero como les digo, en América Latina hoy día tenemos ejemplos de gobiernos autoritaristas, ¿ok? Es muy delicado el tema porque en un principio puede parecer bueno.
si la persona que está en el poder tiene altos valores éticos y morales y los pone en práctica. Pero qué terrible cuando se le da tanto poder a un Estado y el que queda en el poder es una persona altamente corrupta o déspota, o, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos en conflicto. Por eso es tan delicado el asunto de darle tanto poder a un gobernante. Luego tenemos el régimen político populista. En este régimen vamos a encontrar que es un régimen de tipo nacionalista con rasgos autoritarios, rechaza los partidos políticos tradicionales, lo vimos el ascenso del PAC, cómo nos vendieron la idea de que Liberación y el PUSC eran terribles y habían sido esto y lo otro, y que ellos iban a ser mejores y que no querían tener nada que ver con ellos, y bueno, pues resultaron ser totalmente otra cosa. Busca apoyo de movimientos de masas urbanos de varias maneras, entre ellas el clientelismo. Es hostil a la democracia representativa y se puede realizar de forma temporal o permanente. Muchas gracias por su atención. Esto sería en cuanto a los términos, los invito a criticar, a analizar, a ver esta materia de una manera vívida, de una manera tangible, de compararla con su diario vivir. Es importante que profundicemos en cada uno de estos temas y ustedes logren conocer sus características principales para que, insisto, defiendan eh, su democracia y sus libertades en el momento en el que haya que hacerlo. Me despido nuevamente. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima video tutoría. Muchas gracias.